La luz de la mañana irrumpió sobre la hacienda en el norte de la Nueva España, en 1704, pero no trajo consigo el calor ni los sonidos habituales de la rutina. Un silencio antinatural, espeso como el polvo que se asentaba sobre todo, flotaba en el aire. Los gritos de mando del capataz, el sonido del látigo, el llanto de un niño, todo había desaparecido. La familia del amo, el sádico don Mateo, su esposa indiferente, doña Sofía, y sus dos crueles hijos se habían evaporado durante la noche. Su desaparición no fue notada con pánico, sino con una temerosa confusión, como si los propios demonios que gobernaban esa tierra hubieran sido, a su vez, arrebatados por una fuerza aún más sombría y silenciosa. Las búsquedas comenzaron de forma caótica, lideradas por un confundido mayoral. Peones a caballo recorrieron los límites de la propiedad buscando rastros de un ataque, de una huida, de cualquier cosa que pudiera explicar lo imposible. Pero la tierra polvorienta y árida no ofrecía respuestas. No había huellas de extraños, ni señales de lucha en la casa grande. El carruaje de la familia estaba en su lugar, los caballos en sus establos. Era como si los 4 miembros de la familia Valdés simplemente hubieran dejado de existir, borrados del paisaje que habían gobernado con tanto desprecio y violencia, dejando atrás solo el vacío de su poder. En el centro del patio principal, el corazón de la hacienda, el viejo pozo de piedra parecía diferente. Fuente de agua y de vida para todos, su boca, que siempre había estado abierta, ahora estaba cubierta por una pesada y antigua losa de piedra, gris y desgastada por el tiempo, que nadie recordaba haber visto antes. La losa encajaba perfectamente sobre la abertura, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Algunos hombres intentaron moverla, pero su peso era inmenso, exigiendo la fuerza de muchos, como si estuviera sellando no solo un pozo, sino una tumba. El aire alrededor parecía más frío, y el silencio más profundo. En medio del desorden y la creciente especulación, solo un elemento de la hacienda permanecía en perfecto orden: las 3 hermanas esclavizadas. Isadora, la mayor, barría el patio con movimientos lentos y deliberados. Amara, la del medio, cargaba cubos de agua de un barril de lluvia, sus músculos moviéndose con una fuerza contenida. Y Catalina, la menor, remendaba un trozo de tela, sentada en los escalones de la cocina. Trabajaban en una sincronía aterradora, moviéndose como 3 partes de un único organismo, sus acciones coreografiadas por un entendimiento silencioso. Sus rostros eran máscaras de serenidad, desprovistos de cualquier emoción. Mientras los otros hombres gesticulaban y gritaban, las hermanas no intercambiaban una sola palabra. Su comunicación era un ballet de miradas, de pequeños asentimientos, un lenguaje secreto que solo ellas comprendían. Había en ellas una calma que rozaba lo sobrenatural. No demostraban el miedo que se extendía entre los otros esclavos, ni la confusión que paralizaba a los mayorales. Eran un centro de quietud en medio del huracán, las únicas personas en ese universo caótico que parecían saber exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo. Eran las guardianas de una nueva y terrible paz. El misterio era absoluto. 4 personas no desaparecen en el aire, una losa de tumba no se materializa sobre un pozo, y 3 esclavas no trabajan con la calma de diosas en medio de la desaparición de sus verdugos. Para cualquiera que mirara con atención, la conexión era innegable. El pozo sellado, la desaparición de la familia y la serenidad de las hermanas eran 3 partes de la misma sombría historia. La pregunta que flotaba en el polvo del aire no era si sabían algo, sino cómo habían orquestado lo imposible. La sed de justicia de esa tierra había sido saciada, y solo ellas sabían a qué profundidad. Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la fuerza silenciosa que movió esa losa de piedra y el juramento de sangre que la selló, debemos retroceder en el tiempo, a la brutal normalidad de la vida en la hacienda. Ubicada en el árido norte de la Nueva España, la propiedad era un purgatorio de polvo y sol, un lugar donde el paisaje reseco parecía un reflejo de la sequedad de las almas que la gobernaban. La vida allí era un ciclo de trabajo exhaustivo, del amanecer al anochecer, puntuado no por la esperanza del descanso,
sino por el miedo al próximo castigo. En ese reino de desesperación, gobernado por la crueldad de la familia Valdés, la única fuente de vida y de belleza era el lazo que unía a tres hermanas. Nacidas de la misma madre esclavizada y de padres diferentes, todos ya muertos por el trabajo o la violencia, Isadora, Amara y Catalina eran todo lo que le quedaba a la otra. Eran una nación de tres personas, una trinidad de supervivencia en un mundo diseñado para aplastarlas individualmente. En un lugar que les negaba el derecho a una familia, a una identidad o a un futuro, su hermandad se convirtió en su patria, su religión y su única razón para soportar lo insoportable. El amor que las unía era una fuerza silenciosa, pero tan real e inquebrantable como la piedra del pozo en el centro de sus vidas. La comunicación entre ellas trascendía las palabras. Años de sufrimiento compartido y de vigilancia constante les habían enseñado un lenguaje secreto, tejido con miradas, con la inclinación de una cabeza, con la tensión de un músculo. A través de un patio polvoriento, una simple mirada de Isadora podía advertir a Amara sobre la aproximación de un mayoral. Un temblor casi imperceptible en la mano de Catalina era suficiente para que Isadora y Amara supieran que había sufrido una nueva humillación. Eran tres cuerpos movidos por una única conciencia colectiva, una mente unificada por el dolor y el amor protector. Para sus amos, eran solo tres esclavas, intercambiables en su valor y en su sufrimiento. Pero, en realidad, cada una desempeñaba un papel vital en su unidad. Isadora, la mayor, era la mente, Amara, la del medio, era la fuerza, y Catalina, la menor, era el corazón. Cada una de ellas estaba posicionada en un punto estratégico de la hacienda, y la información que recolectaban, la fuerza que poseían y el dolor que sentían eran compartidos, convirtiéndolas en un organismo único, mucho más peligroso de lo que nadie podría sospechar. Isadora, la estratega, servía dentro de la casa grande. Se movía por los pasillos como una sombra, sirviendo vino, limpiando el polvo y escuchando. Sus oídos captaban cada secreto susurrado, cada plan de negocios, cada queja de la señora y cada orden cruel del señor. Conocía las debilidades, los vicios y los miedos de la familia Valdés mejor que ellos mismos. Su rabia no era explosiva, sino fría y analítica, una llama azul que alimentaba con información, catalogando cada injusticia, esperando pacientemente el día en que todo ese conocimiento se convertiría en un arma. Amara, la fuerza, era el escudo de las hermanas. Designada para el trabajo más pesado en los campos y en los corrales, su cuerpo era un testimonio de la brutalidad de la hacienda. Fuerte como un toro, era la que más sufría los castigos físicos, a menudo ofreciéndose voluntariamente para recibir los latigazos en lugar de sus hermanas más débiles. Cada cicatriz en su espalda era una medalla de honor, un registro del dolor que había absorbido por su familia. Su rabia era una fuerza física, un poder incandescente que hervía bajo su piel, contenida solo por la mirada tranquila de Isadora, esperando el momento de ser liberada. Catalina, el corazón, era la más vulnerable y, paradójicamente, la más peligrosa. Su juventud y su delicada belleza la convertían en el blanco preferido de la crueldad casual de la familia. Sierva personal de la apática doña Sofía, soportaba humillaciones diarias, caprichos crueles y, lo peor de todo, las miradas codiciosas de los dos hijos adolescentes del amo. Su aparente fragilidad era su disfraz. Cada lágrima que derramaba, cada moretón que escondía, era un combustible que alimentaba el horno del odio de sus hermanas, convirtiéndola en el detonante involuntario de la revolución que se acercaba. Don Mateo, el patriarca, era un hombre cuya única pasión era la dominación. Se deleitaba con el poder absoluto que ejercía sobre cada alma en sus dominios. Su crueldad no era solo un medio de control, sino su principal fuente de placer. Le gustaba crear situaciones de desesperación, probar los límites de la resistencia humana y observar a sus cautivos quebrarse. El vínculo inquebrantable entre las tres hermanas lo fascinaba y lo enfurecía, y dedicaba un esfuerzo especial a intentar crear discordia entre ellas, una empresa en la que siempre fracasaba. Su esposa, doña Sofía, era una cómplice silenciosa en su tiranía.
Su crueldad no era activa, sino pasiva, nacida de un aburrimiento y una apatía profundos. Observaba los castigos más brutales con el mismo interés con que miraba un bordado. Su falta de empatía la hacía quizás más monstruosa que su marido. Sus dos hijos, réplicas pálidas del padre, practicaban su propia versión de sadismo. Eran jóvenes depredadores probando sus garras, y Catalina, con su proximidad y vulnerabilidad, era su presa favorita, un blanco fácil para sus frustraciones y sus perversos deseos. La tensión en la hacienda era una constante, un zumbido bajo de violencia inminente. La dinámica de poder era un juego peligroso que se jugaba todos los días. Una mañana, Catalina, al servir el desayuno, derramó accidentalmente una gota de café en el vestido de doña Sofía. La señora, con un suspiro de fastidio, se quejó a sus hijos sobre la inutilidad de la sierva. Más tarde ese día, los dos muchachos acorralaron a Catalina cerca de los establos, empujándola y rasgando la tela de su vestido como castigo, riéndose de su miedo. Esa noche, en la oscuridad de su pequeña habitación en el barracón, las hermanas se reunieron. Amara, con sus dedos sorprendentemente gentiles, aplicó una pomada de hierbas en los arañazos de Catalina. Isadora, en silencio, remendó el vestido rasgado. No se dijo ninguna palabra sobre venganza. No era necesario. Su juramento no estaba hecho de sonidos, sino de una certeza compartida, una promesa que fluía entre ellas en su silencio. Cada nueva herida en Catalina era una anotación más en el libro de cuentas que Isadora llevaba en su mente. El pozo, en el centro de todo, era un observador silencioso. Era el lugar donde las hermanas se encontraban brevemente durante el día, intercambiando miradas mientras sacaban agua. Sus aguas frescas eran un alivio para la sed, para limpiar las heridas y para lavar la ropa manchada de sudor y a veces de sangre. El pozo era un símbolo de su supervivencia, la fuente que las mantenía vivas. Aún no lo sabían, pero ese lugar de vida estaba destinado a convertirse en el instrumento de su justicia y en la tumba de sus opresores. La estación seca se prolongaba, más larga y más calurosa de lo normal. La tierra estaba agrietada y el nivel del agua en el pozo comenzó a bajar peligrosamente, revelando sus paredes de piedra oscuras y profundas. La escasez de agua aumentaba el sufrimiento de todos, haciendo el trabajo aún más arduo y los temperamentos más cortos. La propia naturaleza parecía estar conspirando para crear un ambiente de presión insoportable, un escenario perfecto para la tragedia que se acercaba, donde la sed de agua y la sed de justicia pronto se encontrarían. El mundo de la hacienda era una olla a presión, y el fuego debajo de ella era la crueldad incesante de la familia Valdés. La fuerza que mantenía cerrada la olla era la resistencia silenciosa de las tres hermanas. Su amor, una contrafuerza a la entropía del odio. El público, sabiendo lo que está por venir, puede sentir el metal de la olla comenzando a ceder. Cada insulto a Catalina, cada golpe a Amara, cada secreto oído por Isadora, es una gota más de presión, acercando el momento inevitable en que todo explotará. La cadena de sufrimiento que las tres hermanas soportaron durante tanto tiempo estaba destinada a convertirse en el arma de su venganza, y el eslabón que se rompió y lo desencadenó todo fue la inocencia de Catalina. Sucedió en una noche sin luna, cuando el aire caliente y estancado parecía presagiar una tormenta de polvo. Doña Sofía, en uno de sus caprichos crueles, envió a Catalina a los establos en un recado tardío e innecesario para buscar una manta que había olvidado. La joven obedeció en silencio, como siempre hacía, sin saber que su señora la estaba enviando, con su indiferencia, a los lobos que ella misma había criado. Sus dos hijos, aburridos, borrachos y llenos de la arrogancia de su casta, vieron la figura solitaria de Catalina cruzar el patio oscuro y decidieron crear su propia diversión nocturna. La esperaron en las sombras del establo, un lugar que olía a heno, a cuero y a un peligro inminente. Cuando Catalina entró, le bloquearon la salida, sus rostros iluminados por una sonrisa depredadora bajo la débil luz de una linterna. El miedo se apoderó de ella, un terror frío y familiar. Intentó retroceder, dar la vuelta, pero eran dos mayores, más fuertes, y se divertían con su patético intento de escapar. El establo, que antes era solo un lugar de trabajo,
se convirtió en una trampa, una arena privada para la demostración de su poder sádico, lejos de cualquier ojo que pudiera intervenir. Lo que siguió fue un acto de brutalidad que rompió el último hilo de resistencia pasiva que aún existía en el alma de las hermanas. La violencia de los jóvenes Valdés no fue solo un acto de lujuria, sino un ejercicio de poder, una forma de profanar lo único en esa hacienda que poseía una belleza frágil e intacta. Los sonidos de la lucha, los gritos ahogados de Catalina, el rasgar de su vestido y las risas crueles de los hermanos fueron engullidos por la vasta y silenciosa noche, oídos solo por los caballos que se agitaban nerviosamente en sus cubículos, testigos mudos de un crimen que mancharía esa tierra para siempre. Cuando terminaron, la dejaron como si fuera un objeto roto, semiconsciente y sangrando sobre el heno sucio. Para ellos, el acto no tuvo consecuencias. Había sido solo una diversión, un derecho que ellos, como futuros amos, sentían que poseían sobre la propiedad de su padre. Salieron del establo, ajustándose la ropa, ya discutiendo la pelea de gallos del día siguiente, dejando atrás una devastación que eran incapaces de comprender. No solo habían violado a una muchacha, acababan de firmar la sentencia de muerte de toda su familia. En el barracón, Isadora y Amara esperaban, la ansiedad creciendo a cada minuto que pasaba. El instinto, afilado por una vida de peligro, les decía que algo estaba terriblemente mal. Cuando la ausencia de Catalina se volvió insoportable, salieron en la oscuridad, moviéndose como dos sombras en una misión urgente. No tuvieron que buscar mucho tiempo. Un sentimiento sombrío las guió, como una cuerda invisible directamente a la puerta del establo, el lugar que sus mentes ya habían identificado como la guarida del peligro. La escena que encontraron fue un infierno silencioso. A la luz de una pequeña vela, vieron a su hermana menor, su corazón, acurrucada en el heno. Su vestido estaba rasgado, su cuerpo cubierto de moretones y su rostro manchado de lágrimas secas y sangre. Por un momento, el tiempo se detuvo. Amara soltó un sonido gutural, un rugido de dolor y furia que ahogó con su propia mano. Isadora permaneció inmóvil, su rostro convirtiéndose en una máscara de hielo, pero en sus ojos se encendió una llama fría y calculadora. Levantaron a Catalina con una delicadeza infinita, sus movimientos en perfecta sincronía. Amara la envolvió en sus fuertes brazos e Isadora limpió su rostro con un trozo de su propio vestido, y entonces, sobre el cuerpo roto de su hermana, sus miradas se encontraron. En esa mirada, un universo de dolor, furia y resolución se comunicó sin una sola palabra. No hubo debate, no hubo vacilación. El juramento fue hecho. La deuda de sangre sería pagada. La ley de los hombres podía ser defectuosa, pero la ley de ellas, la ley de la sangre, era absoluta. En ese momento comprendieron que el castigo no podía ser limitado. Castigar a los dos hijos no era suficiente. El árbol entero estaba podrido. La indiferencia de la madre que la había enviado a la trampa, la crueldad del padre que había criado a esos monstruos, todos eran culpables. La enfermedad estaba en el linaje, en el apellido Valdés. La única cura, la única justicia verdadera, sería la erradicación total. La violación de una de ellas exigía el sacrificio no de 2, sino de 4. La sentencia de muerte se había extendido a toda la familia. De vuelta en su pequeña habitación, mientras Amara, con una ternura feroz, cuidaba las heridas de Catalina, Isadora comenzó a trazar el plan. Su mente, un archivo de 2 décadas de secretos, debilidades y rutinas de la familia Valdés, se convirtió en una sala de guerra. No pensaba en una huida o en un ataque frenético. La venganza tendría que ser como ella, fría, metódica y perfectamente ejecutada, sin dejar rastro. Se movía por la habitación como un animal enjaulado, su furia siendo canalizada hacia la arquitectura de una masacre, el pozo. La idea surgió en su mente con la claridad de una revelación. El pozo en el centro del patio era el lugar perfecto. Era la fuente de vida de la hacienda, el lugar que todos frecuentaban, pero también era profundo, oscuro, y con la sequía, su nivel de agua estaba bajo, haciéndolo aún más peligroso. Era un lugar de acceso público y, al mismo tiempo, una tumba potencial. Isadora decidió que el símbolo de la supervivencia de esa tierra
se convertiría en el sepulcro de sus tiranos, una ironía poética que los dioses de sus ancestros apreciarían. El plan de Isadora consistía en usar las debilidades de cada miembro de la familia en su contra, transformando sus propios pecados capitales en cebos. La lujuria y el orgullo de los hijos, la curiosidad apática de la madre y la codicia insaciable del padre serían los caminos que los llevarían, uno por uno, a la boca del pozo. No necesitaría mucha fuerza, solo una coreografía perfecta de mentiras, tiempo y conocimiento. La venganza sería una obra de teatro ejecutada en 4 actos, con un final acuático y silencioso. El primer cebo sería para los hijos. Habían cometido su crimen en el establo y allí regresarían. Isadora sabía que la yegua premiada de don Mateo era el orgullo de los muchachos. Amara, fingiendo desesperación, les diría que la yegua estaba enferma, quizás en un parto complicado. Su arrogancia y el miedo a la ira de su padre los harían correr al establo en la oscuridad sin cuestionar, y allí, Amara a la fuerza los estaría esperando, lista para silenciarlos en la misma paja que había sido testigo de su crimen. El segundo cebo sería para la señora. Doña Sofía, a pesar de su apatía, tenía una curiosidad mórbida y un sentido de propiedad sobre sus hijos. Catalina, la víctima, sería el señuelo perfecto. Tras la eliminación de los hijos, correría a la casa grande, con el rostro como una máscara de pánico convincente, y le diría a la señora que los muchachos la llamaban urgentemente cerca del pozo, que habían encontrado algo. La mezcla de preocupación por su propiedad y la curiosidad sobre lo que sus hijos estarían haciendo la atraería a la oscuridad del patio. El tercer y último cebo, el más importante, era para don Mateo. Su debilidad era la más primitiva de todas, la codicia. Isadora, la sierva de confianza que todo lo veía, iría a él con una historia fantástica. Le diría que, con el nivel del agua tan bajo, una de las hermanas, al buscar agua, había visto algo brillar en el fondo del pozo, una veta de plata expuesta en la pared de piedra. La posibilidad de una nueva y vasta riqueza justo debajo de su nariz sería irresistible para él. Ciego por la avaricia, correría al pozo para verlo con sus propios ojos. El plan estaba trazado, cada paso meticulosamente calculado. Las 3 hermanas, cada una con su papel, se convertirían en las 3 Moiras, las diosas del destino. Amara, la fuerza que corta el hilo de la vida. Catalina, el engaño que mide el hilo. E Isadora, la mente que teje el hilo. Ya no eran esclavas, sino instrumentos de una justicia inevitable. La transformación estaba completa. El dolor se había convertido en un plan, y el plan era la promesa de un silencio eterno desde las profundidades de la tierra. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios, es fascinante leer cada perspectiva. La noche de la venganza llegó con un aliento caliente y seco. En el horizonte, una muralla de polvo se alzaba, tragándose las estrellas, y el viento comenzaba a cantar un lamento bajo y agorero, azotando la tierra reseca de la hacienda. Era una noche hecha para secretos y para el ajuste de cuentas, la naturaleza proporcionando un velo de caos para la obra que las hermanas estaban a punto de realizar. En su habitación, intercambiaron una última mirada, una confirmación silenciosa. No había nada más que decir. El juramento hecho sobre el cuerpo de Catalina ahora sería honrado con la sangre de sus verdugos. La diosa de la muerte, en su forma triple, estaba lista para la caza. El primer acto le correspondió a Amara, la personificación de la fuerza. Corrió hacia la casa grande con el rostro como una máscara de pánico ensayado. Encontró a los 2 hijos de don Mateo en la terraza, bebiendo vino y riéndose de alguna broma cruel. Con la respiración entrecortada, les contó la mentira que Isadora había creado, la yegua premiada. El orgullo de su padre se había caído en el establo y parecía tener una pata rota. El cebo era perfecto, una mezcla de orgullo y miedo. El miedo a la furia de su padre, en caso de que su yegua más valiosa se perdiera, superó la pereza de los muchachos que la siguieron, irritados, hacia la oscuridad. Al entrar en el establo, el olor a heno y a su crimen reciente los envolvió. Buscaron a la yegua enferma,
pero solo encontraron los cubículos silenciosos y las sombras profundas. «¿Dónde está, inútil?», gruñó uno de ellos a Amara. En ese momento, la pesada puerta del establo se cerró tras ellos con un golpe sordo y definitivo, sumergiendo el interior en una oscuridad casi total. Isadora, desde fuera, había corrido el cerrojo, transformando el lugar del crimen en una cámara de ejecución. Los cazadores estaban ahora enjaulados, y la presa, de repente, eran ellos. En la oscuridad, su ventaja se desvaneció. Antes de que sus ojos pudieran ajustarse, Amara atacó. No era una duelista, era una fuerza de la naturaleza. Su primer objetivo fue sometido con un golpe que lo dejó sin aire. El segundo intentó luchar, pero estaba desorientado y sin preparación para la furia silenciosa que lo golpeó. En medio de la lucha, una figura más pequeña y rápida se unió, Catalina, cuyos ágiles movimientos ayudaron a desequilibrar y derribar a los agresores. No fue una pelea, fue una subyugación, la fuerza nacida del trabajo pesado y del odio, superando la arrogancia de una vida de privilegios. En pocos minutos todo había terminado. Los dos jóvenes que la noche anterior habían sido los amos de ese espacio estaban ahora atados y amordazados en el mismo heno donde habían dejado a Catalina. Eran impotentes, sus gemidos de pánico ahogados por los trapos en sus bocas. La justicia, en su primer acto, había sido rápida, brutal y perfectamente simétrica. Fueron neutralizados en el lugar exacto de su pecado, silenciados por las mismas hermanas que habían jurado vengar esa violación. La primera parte del plan de Isadora se había ejecutado sin fallos. El segundo acto le perteneció a Catalina, la víctima convertida en cebo. Dejando a sus hermanas para que guardaran a los prisioneros, corrió de vuelta a la casa grande. Su ropa estaba deliberadamente desaliñada, su rostro un cuadro de pánico genuino, alimentado por el recuerdo aún fresco de su trauma. Irrumpió en los aposentos de doña Sofía, que se preparaba para dormir. Con sollozos y palabras entrecortadas, Catalina balbuceó la historia que Isadora le había enseñado. Los muchachos la habían llamado, estaban cerca del pozo, parecían haber encontrado algo terrible y necesitaban a su madre urgentemente. Doña Sofía, cuya vida era un desierto de aburrimiento, se irritó por la interrupción, pero la mención de sus hijos y la promesa de un drama la intrigaron. La curiosidad, su única pasión verdadera, superó su apatía. Quejándose del viento y del polvo, tomó un chal y siguió a la joven esclava hacia la oscuridad del patio. Caminaba hacia el pozo, no con la urgencia de una madre preocupada, sino con el interés de una espectadora que va al teatro, completamente ajena al hecho de que estaba a punto de convertirse en la estrella de la última y más trágica escena. Al llegar al borde del pozo, no vio a nadie, solo el viento aullando y la boca negra de la tierra. «¿Dónde están, niña estúpida? ¿Es esto algún tipo de broma?», siseó volviéndose hacia Catalina. En ese momento, dos sombras se materializaron desde la oscuridad detrás de ella, Isadora y Amara. Antes de que doña Sofía pudiera soltar un grito, la poderosa mano de Amara cubrió su boca, ahogando el sonido. Su vida de indiferencia y crueldad pasiva terminó en un breve y silencioso espasmo de terror, sin la audiencia que tanto apreciaba. El acto final y más peligroso era de Isadora. Con la señora y sus hijos ya sometidos y ocultos en las sombras, se dirigió al despacho de don Mateo. El patriarca estaba absorto, como de costumbre, contando las monedas de oro de la recaudación del día. Isadora entró, su rostro una máscara de tranquila urgencia. Con voz baja y controlada, le contó la mentira que había creado, una mentira perfectamente adaptada a su alma codiciosa. Con el nivel del agua tan bajo en el pozo, una de las hermanas, al buscar el último cubo, había visto un brillo metálico. «Una veta de plata», susurró corriendo por la pared de piedra en el fondo. Los ojos de don Mateo se abrieron desmesuradamente, el brillo de la avaricia superando cualquier sospecha. Una mina de plata en su propia tierra. Era una fortuna que anularía cualquier problema de la sequía, una riqueza que lo elevaría al estatus de un rey. Hizo una serie de preguntas rápidas, e Isadora, con el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años, respondió con detalles plausibles sobre geología y minería, información que había oído de viajeros. Ciego por el sueño del oro, o mejor, de la plata,
No cuestionó la desaparición de su familia. La codicia era su único amo. «Llévame allí ahora», ordenó tomando una linterna y su pistola, un hábito nacido más de la paranoia que de la necesidad real. Isadora se inclinó en sumisión y lo guió hacia afuera. Caminaron juntos a través del patio, ahora azotado por los vientos de la tormenta de polvo que se acercaba. El tirano y su esclava, el amo y su futura verdugo, caminando lado a lado hacia el acto final. Él, con la mente llena de visiones de riqueza. Ella con la mente enfocada en el peso de la piedra que pronto sellaría su tumba. Llegaron al borde del pozo. La gran losa de piedra que las tres hermanas habían movido con un esfuerzo sobrehumano estaba apoyada a un lado, lista. «Allí», dijo Isadora, señalando las oscuras profundidades, en la pared sur, justo por encima de la línea del agua. Don Mateo, temblando de emoción, la empujó a un lado y se arrodilló en el borde del pozo. Levantó su linterna, inclinándose peligrosamente hacia adelante, sus ojos escudriñando la oscuridad, desesperados por vislumbrar el brillo de su prometida fortuna. La coreografía de la venganza estaba completa. La última pieza estaba en su lugar en el tablero. Inclinado sobre la boca oscura del pozo, don Mateo luchó para que sus ojos se ajustaran. La luz de su linterna danzó sobre la superficie del agua allá en el fondo. Por un instante, no vio nada más que su propio reflejo distorsionado. Entonces, la luz captó algo pálido, un destello de blanco bajo el agua turbia. Se inclinó más, con el corazón acelerado por la codicia. El blanco tomó forma. Era un rostro. El rostro de su esposa, doña Sofía, sus ojos abiertos y vacíos flotando en silencio. A su lado, como espectros acuáticos, estaban los cuerpos de sus dos hijos. La plata que había venido a buscar era el brillo fantasmal de su linaje extinto. Un sonido gutural, mitad ahogo, mitad grito, escapó de su garganta. Se desequilibró hacia atrás, el terror tomando el lugar de la avaricia. Antes de que pudiera recuperarse, antes de que pudiera sacar su arma o gritar por ayuda, las sombras a su alrededor cobraron vida. Tres figuras emergieron de la oscuridad del patio barrido por el viento. Isadora, Amara y Catalina. Lo rodearon formando un semicírculo silencioso. Miró sus rostros, uno tras otro, y en sus ojos no vio miedo ni odio, sino un vacío tranquilo y resuelto. Y en esa calma, finalmente comprendió la profundidad de su error y la totalidad de su ruina. No hubo palabras, no hubo lucha, solo hubo el acto final y unificado de su venganza. Moviéndose como un único organismo, las tres hermanas avanzaron. La fuerza combinada de tres vidas de dolor y humillación se concentró en un único y decisivo empujón. Sus manos en su pecho fueron el último contacto humano que sintió. Don Mateo cayó hacia atrás, su grito de terror cortado abruptamente por el sonido de su cuerpo, golpeando contra las paredes de piedra del pozo, y finalmente por el golpe sordo en el agua. El sonido resonó por un momento y luego fue engullido por el aullido del viento, como si nunca hubiera existido. La tormenta de polvo golpeó la hacienda con toda su fuerza, un velo de arena y viento que cubrió el mundo. En medio del caos, las hermanas se volvieron hacia la pesada losa de piedra. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, usando la furia y la adrenalina como combustible, la empujaron, la arrastraron, la deslizaron sobre la boca abierta del pozo. El sonido de la piedra asentándose, un crujido bajo y definitivo, fue el punto final. La fuente de vida de la hacienda era ahora una tumba sellada. La familia Valdés, que había envenenado esa tierra con su crueldad, estaba ahora reunida en su oscuro y acuático abrazo, silenciada para siempre. A la mañana siguiente, la escena que vimos al principio se desarrolló. Las búsquedas, la confusión, el misterio del pozo sellado. Las autoridades coloniales vinieron y se fueron, sin encontrar respuestas. Las tres hermanas, al ser interrogadas, repitieron la misma historia simple con una sinceridad aterradora. La familia se había marchado durante la noche, quizás a la capital, quizás huyendo de deudas. No habían visto nada, no habían oído nada. Su actuación fue tan perfecta, tan unificada que ninguna sospecha recayó sobre ellas. Eran solo esclavas, invisibles, incapaces de tal hazaña a los ojos de sus superiores.
Sin un amo y con un misterio inexplicable en su corazón, la hacienda comenzó a morir. La historia del pozo sellado y la desaparición de la familia se extendió, y la superstición, como el polvo, se asentó sobre la propiedad. Los viajeros evitaban el lugar, y los pocos peones que quedaban pronto se marcharon, temiendo a la tierra que, según decían, se había vuelto contra sus dueños. La hacienda se ganó la reputación de estar maldita, un lugar donde el diablo mismo había venido a cobrar una deuda, dejando atrás una tumba de piedra como recibo. Los herederos lejanos de don Mateo, sus primos en la Ciudad de México, vinieron una sola vez a reclamar la propiedad, pero al encontrar una hacienda casi abandonada, trabajadores asustados y un pozo sellado que exudaba un aura de pavor, rápidamente perdieron el interés. Temiendo la maldición y no viendo un beneficio fácil, abandonaron la tierra, dejándola a los acreedores y al olvido. La propiedad, legalmente huérfana, fue dejada para que se pudriera bajo el sol implacable, libre de un amo por primera vez en su historia. Sin embargo, la hacienda no murió. Los esclavos que permanecieron, ahora en un estado de libertad precaria, no tenían a dónde ir. Instintivamente, se volvieron hacia el único punto de orden y fuerza que quedaba: las tres hermanas. Isadora, con su mente estratégica, comenzó a organizar la siembra para la subsistencia. Amara, con su fuerza, lideraba los trabajos de reparación, y Catalina, con su espíritu resiliente, cuidaba de los enfermos y los niños. No se declararon líderes, simplemente asumieron la responsabilidad, y la gente las siguió. Bajo el liderazgo silencioso de las hermanas, la hacienda se transformó. Dejó de ser una prisión de trabajo forzado y se convirtió en un palenque, una comunidad libre escondida en los pliegues del árido sertón. Plantaban para sí mismos, compartían la cosecha, criaban a sus hijos en una paz que nunca habían conocido. La casa grande fue dejada para ser reclamada por el polvo, un museo fantasma de una era de tiranía, y en el centro del patio, el pozo sellado permaneció, un monumento sombrío y poderoso a su liberación. La verdad sobre esa noche nunca se dijo en voz alta, pero se convirtió en la leyenda fundadora de esa nueva comunidad. La historia de las tres hermanas que silenciaron a sus opresores se contaba en susurros alrededor de las hogueras, un mito sagrado de retribución y poder fraternal. Se convirtieron en las guardianas del pozo, las matriarcas reverenciadas de su pueblo, cuya fuerza unida había logrado lo imposible. El pozo no era un lugar de miedo para ellos, sino un símbolo de su fuerza, el lugar donde su libertad había sido comprada con una justicia terrible. Su legado no fue una gran rebelión que cambió el mundo, sino una pequeña y perfecta revolución que creó un mundo nuevo para su gente. Fue un testimonio del poder que reside en la unidad, especialmente en la unidad forjada en el fuego del sufrimiento. Individualmente eran vulnerables y quebrantables, pero juntas, como un cable de 3 hilos trenzados, eran inquebrantables, lo suficientemente fuertes como para derribar a sus amos, silenciarlos y sellar su destino bajo una losa de piedra. El mundo exterior nunca supo lo que realmente sucedió con la familia Valdés. Su desaparición se convirtió en uno más de los cuentos de fantasmas sin resolver del vasto e implacable interior de la Nueva España. Pero para aquellos que vivían en la comunidad nacida de su fin, no había misterio, solo la lección. Una lección sobre la justicia, sobre el poder y sobre todo sobre la fuerza de tres hermanas. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Nadie supo jamás qué pasó con la familia del amo, pero todos en la región y todos los que escuchan esta historia aprendieron una verdad profunda y duradera. Nunca subestimes la justicia de tres hermanas, pues la misma sangre que las une en el sufrimiento, las une con una fuerza implacable en la venganza. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.